tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada 2025 de Viva el Ruido, de su podcast Viva el Ruido. Yo soy Daniel, pues aquí con Raúl. ¿Qué onda, Daniel? Nada, Raúl, aquí andamos nuevamente. Pues feliz año, feliz Navidad, feliz año, ¿verdad? Cuando salga este podcast, pues ya. Ya pasó todo eso, nos tomamos un pequeño descanso. Sí, ya habrá pasado todo el... Hubo algunos pequeños cambiecillos por ahí que tuvimos que hacer y pues también cosas que tuvimos que atender, ¿no? Cosas personales. Así que... Sí, pero ya sabes, trabajo y todo. Pero aquí estamos, Raúl, bien contentos nuevamente. Pues ya sé que nos extrañaban, pero aquí estamos nuevamente echándole ganas y haciendo lo que nos gusta. Y pues, Raúl, en este episodio vamos a arrancar precisamente con un tema bien interesante, un tema que nos gusta a los dos, que a mucha gente pues nos encanta, ¿no? Y es nada más y nada menos que el heavy metal, como... Pues vamos a hablar un poco pues de lo que sabemos, ¿no? Y de sus inicios, grupos que pues influenciaron a otros grupos, ¿no? Sabemos que hay unos que, pues, siempre hay grupos un poquito más comerciales que otros. Pero vamos a ver, Raúl, vamos a platicar más o menos qué fue lo que pasó, cómo empieza este movimiento, este subgénero, si podemos llamarle así. ¿Qué piensas? Pues este es género. El heavy metal es una de las cosas que estuve leyendo y estaba yo pensando en eso, ¿no? Y es que el heavy metal es el género. Es el donde salen después todos los demás subgéneros, ¿no? Que es el thrash metal, el death metal, el speed metal, el metal sinfónico, el metal, ¿qué dicen ahora? Que el británico. Entonces, todos esos son los subgéneros del heavy metal. Entonces, ahí es una de las cosas que luego es difícil distinguir, porque de nuevo, no todos los grupos querían ser únicos, ¿no? Pero todos los grupos en general, cualquier grupo que en el subgénero diga algo metal, es heavy metal. Entonces vamos a manejarlo así, que todo lo que es el metal, o sea, es heavy metal, y el subgénero ya viene en lo que específicamente estén tocando ellos. O sea, todo lo que vino después, ¿no? No, Sí. no es que... Lo que me quiere decir no es que es el rock y pues después del rock se desprende el heavy metal, no, ¿no? Entonces de alguna manera que se puso heavy metal y de ahí arrancaron. Y de ahí arrancaron después otros géneros, ¿no? Ya dependiendo de Está bien. De las mismas bandas, ¿no? Los mismos músicos que querían explorar un poco más. Eso es lo padre, ¿no? De esta música, ¿no? En general, del rock y del metal. Es la búsqueda, ¿no? De los músicos. De decir, o sea, ¿cómo puedo poner esto? Yo, por ejemplo, que me gusta el metal más extremo, es precisamente esa búsqueda de los músicos de nuevo que dicen, ¿cómo puedo llevar este género del heavy metal a un extremo aún todavía más violento, digámoslo? A un extremo más... como a otro nivel. Exacto, a otro nivel, ¿no? Lo llevas a otro nivel donde dices, sabes que esto empezó bien, aquí es la base, pero esto es lo que sigue. O sea, trataban de alguna manera experimentar, como dices, y escalonar, ¿no? O sea, ir más arriba, más las guitarras, la batería, la voz, o sea, como más distorsión, por llamarlo así, ¿no? Y empezaron así grupos a experimentar. Y no, bueno, quizá a ciencia cierta no sabemos realmente quién así lo fue el mero, ¿no? O sea, el que inició, ¿no? Se dice, hay algunos nombres, ¿no? Sin embargo, fíjate, Raúl, estaba checando, ¿no? Siempre hay, como decía al principio, siempre hay grupos que quizá no trascendieron, ¿no? Grupos interesantes, grupos importantes también que a lo mejor hicieron un álbum, dos, después pues ya no siguieron, no tuvieron la fortuna como otros grupos, otras bandas que vamos a hablar ahorita, que fueron las que realmente sonaron, pegaron y se puede decir que de ahí nació el heavy metal. Por ejemplo,
fíjate, pues que los Beatles ahí andaban, ¿no? Y esa onda que traían muy padre, ¿no? Ese rock, si le quieres llamar rock and roll, ¿no? Ese rock. Empezaba muy, muy padre, ¿no? Ya habíamos hablado de ese sonido, pues muy peculiar, ¿no? De los Beatles. Pero se estaba como que había más bandas, entonces empezaban y muchas, ¿no? Son muchas bandas. Por ejemplo, se dice que los Kinks, ¿no? Pues su primer álbum por ahí por 1964. Fíjate, Raúl, si lo escuchas, o sea, si la gente empieza, la que no lo está familiarizado con ellos, ya empezaban también ellos, pues, con eso, no sé si distorsión, con esos pequeños riffs, o sea, a subirle un poquito, yo le llamaría como de tono. Y se dice que también fueron de los iniciadores, ¿no? No es que estaban tan pesados, ¿no? También, no sé, seguían grupos como Steppenwolf, ¿te acuerdas? Born to be wild. O sea, un poquito. Entonces, fíjate, Raúl, iban como, creo que subiendo, ¿no? Sí, iban subiendo de tono, de tono, de tono. Estaba también por ahí, empezaba Iron Butterfly con Dagada Dadiva, ¿cómo se llama? Inagada Dadiva, ¿no? Y entonces, pues por ahí empezaban, Raúl, esos grupos a empezar ahí pues a darle con más ganas, ¿no? Sí, pues de lo que yo leí, dice que comienza en Birmingham, en Inglaterra, en el 68, 1968, y se habla que es un lugar donde se guardaban municiones durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces debido a eso, pues fue una ciudad que fue bombardeada a gran escala, ¿no? Siempre fue un blanco del eje, que era Alemania, Japón, Rusia, eran los que estaban atacando, ¿no? Ahí. Ahora sí que eso nada más es un poquito de historia para la gente, porque eso ya lo deben de saber, pero está bien comentarlo de nuevo porque se nos olvida. Entonces fue bombardeado a gran escala, vio mucha destrucción, y a raíz de esa destrucción, cuando empezaron a reconstruir, ahí fue donde surgieron muchas fábricas que trabajaban con metal. Y de ahí, como empezaron a salir todas esas fábricas, inclusive Tommy Iommi trabajaba en unas fábricas de metal. Entonces de ahí es donde agarraron el término del heavy metal. Cuando empezaron a tocar era por eso, por el metal pesado, que era el con el que se trabajaba en Birmingham, Inglaterra. Tommy Iommi, es que se le conoce como el padre del heavy metal, aunque de nuevo es discutible, ¿no? Porque se habla de 3 bandas grandes, que fue Deep Purple, fue Led Zeppelin, también lo consideran que estuvieron en el borde del rock y del metal, y al que se le considera que fue el creador, que es Black Sabbath. Tommy Iommi trabaja en una de esas fábricas de metal. Dice que un día fue a trabajar, cuando no le tocaba ir a trabajar, le dijeron, hey, vente a trabajar, y perdió parte de los dedos. Y entonces, como a él le gustaba tocar mucho la guitarra, se hizo él mismo unas prótesis de plástico y piel. Y como le dolía mucho tocando la guitarra, tuvo que bajar la afinación. Y de ahí es donde nace el sonido del heavy metal, ¿no? Un sonido más bajo, más fuerte. Por ejemplo, si quieres un ejemplo clásico de eso, es Iron Man. La canción de Iron Man de Black Sabbath es la que puedes decir, ahí oyes esa afinación que tuvo que ser tan abajo, ¿no? Para que no le doliera a él. Y así fue como en sí nació el sonido. El término de heavy metal, la primera vez que se usó fue en la revista de Rolling Stones, en noviembre de 1970, cuando estaban hablando de un álbum que se llamaba As Safe as Yesterday, de Humble Pie. Esa fue la primera vez que se usó el término heavy metal. Y como decías tú, ¿no? De Steppenwolf, decían que ellos usaron el término de Born to be Wild. Born to be Wild. Sí, pero ya de ahí más o menos empezamos, ¿no? 68 más o menos es cuando se empezó a... bueno, la mayoría de la gente coincide en que fue cuando empezó, y que empezó en Inglaterra, en Birmingham. Y fíjate, Raúl, el álbum de Iron Butterfly, fíjate, se llamó Heavy, ¿no? Curiosamente Heavy. Y fue, pues yo creo que fue un buen álbum también.
entre otros también le seguía, bueno, estaba Cream, fíjate, Cream con Eric Clapton, ¿te acuerdas? También Blue Cheer. Se habla de este grupo que también tuvo mucha... Fíjate que grupo de Blue Cheer estaba escuchando un álbum en vivo. Ujú. No recuerdo el nombre. No sé si estaban como en Alemania o algo así, pero el álbum tiene un nombre raro. Se escucha, Raúl, súper heavy. Ujú. Súper, o sea, también así bien heavy metalón. Y es también parte de ellos. Por ejemplo, también The Who. ¿Te acuerdas de Who? O sea, empezaba también Behind Blue Eyes. ¿Cómo se llama? Don't get fool again. No me acuerdo de eso. Sí, algo así. Won't get fool again. Que siempre la pasan en Ujú. los conciertos, antes de los conciertos. Mm. Y empiezan con los sintetizadores. Don't get fool again. Sí, sí, sí. Esa canción está padrísima. Entonces, fíjate, vemos cómo esas bandas también empezaban ahí pues de alguna manera a sobresalir, ¿no? Ujú. Y buenas bandas, ¿no? Estamos hablando de esas buenas bandas. Y también andaba por ahí, recordemos, Jimi Hendrix en el 67, Sí. ¿te acuerdas también? Watch Over, la Purple Haze, buenas canciones. Y también se dice que como ahí, de alguna manera, él tocaba ese heavy metal, Raúl, también empezaba ahí a Sí, dar, yo todavía lo consideraría más heavy metal. Cuando decías de Cream y de... ¿qué otro dijiste? Blue Cheer, Cream, Jimi Cream y Hendrix, alguien más dijiste. The Oh, y Who, de... no sé Oh, no, de Iron Butterfly. Iron Butterfly, Yo los consideraría más bien ellos un poco más del psicodélico, más como un también, rock psicodélico. sí. No, yo personalmente yo no considero que sean heavy metal, pero de nuevo, ¿no? En esa época estamos hablando de los, ¿qué? 70s ya. Sí. Pues era la época también, había todavía de los hippies, entonces todavía había mucha experimentación de la música. También Exacto. por eso es a veces lo difícil, ¿no? Cuando estás tratando de ver un género, Exacto. es que salen también tantas cosas al mismo tiempo que a veces se mezcla tanto que ya no sabes qué es qué, ¿no? Te digo, yo personalmente no siento que sean, Claro. no siento que sean del heavy metal. Sin embargo, hay canciones que sí empezaron a rayar, ¿no? En eso, en lo Sí. que fue el heavy metal. Por ejemplo, también se comenta de Alice Cooper, ¿no? El villano, le dicen el villano del heavy metal. Alice Cooper. Su show, ¿no? Que en esa época también era muy controvertido. La gente iba a verlo por lo que le llaman aquí el shock value, que era todas las cosas que hacían en el escenario, ¿no? Esa sangre, pretendían que, por ejemplo, mataban a alguien, cosas así, ¿no? O sea, siempre todo fue una como obra de teatro, ¿no? Era lo que le llaman la sugestión de hechos en el escenario, ¿no? Así medio satánico, ¿no? Un Para llamar la poquito. atención nada más. Nada más para llamar la atención, ¿no? Pero en sí, oye, su música también como que raya más en el rock que en el heavy metal, personalmente. Sí. Y es que tal vez lo que es difícil para nosotros es que yo ya crecí en en la etapa cuando yo estaba escuchando música, pues yo ya escuché el heavy metal, el pesado. Entonces ese de los 70s, pues siempre me ha sido difícil decir, pues sí, este no es. Sí. Entonces a veces también tenemos que decir, No es. bueno, la gente qué opina, ¿no? Sí. Y dependiendo de eso es el género tal vez en el que estemos. Sí. Fíjate, ahorita acabas de... No es fácil, Raúl. Algo muy importante. Igual, yo no sé, por ahí, la secundaria, recuerdo ahí un amigo mío. Por él conocí a Metallica, ¿no? Él para todo tenía discos de Metallica y todo eso. Y como dice, entonces ya, o sea, ya te presentaban a Metallica, ya lo habías escuchado, que en ese entonces para nosotros, ¿no? Chavos, era como que pues, lo más pesado, ¿no crees? Y dices, bueno, escuchas a esas bandas y se te hace difícil que como dices tú, raspaban, ahí como que se metían un poco entre el heavy metal, entre el psicodélico, ¿no? Hablando de Butterfly. Y sí, y hablas de Alice Cooper. Alice Cooper también, por ejemplo, pasa entre un metal, glam metal, ¿no? Pasa entre el glam metal porque se maquillaba, por lo que hacía también, dices tú, en los escenarios. Sin embargo, me parece que Alice Cooper no sé si se estanca, pero
ya no experimenta más allá de pues un rock, no sé cómo, no tanto metal. Sí quería, pero como que se quedó un poco ahí, más, más quería, como dices, hacer más show y todo el rollo, ¿no? Sí, musicalmente yo creo que no fue tan... Igual él era solo cantante, entonces siempre tenía que estar rodeado de buenos músicos si querían tener buenas canciones, ¿no? En este caso, yo siento personalmente de nuevo que Alice Cooper tal vez raya más entre lo que es el hard rock, tal vez un poco medio blusero, Mm. y como que quiere llegar al heavy metal, pero nunca alcanza a llegar allá. Pero así, ahora sí que yo siento que él fue la línea entre lo que era hard rock y heavy metal. Él siempre estuvo ahí en esa línea, Sí. de que dice, tal vez pude haber llegado ahí, pero espérate, mejor no. y regresaba un poco. Sí, y sinceramente tampoco tiene unas canciones así que tú digas qué bárbaro, ¿no? Vamos a decirlo así, Alice Cooper, al igual que ya hablamos de los Kiss, ¿no? Tiene un buen repertorio, pero tampoco es algo que tú digas qué bárbaro, ¿no? O sea, nos gusta y todo, pero tampoco son nuestros favoritos. Y abusaron mucho también del maquillaje y, o sea, el show y el espectáculo, y también ellos se presentaban como un grupo de heavy metal, ¿no? O sea, todos ellos, vamos a decir, todos ellos, los que estamos nombrando ahorita, se presentaban o querían ser, pues, heavy metal, ¿no? Sí. Se hacían los rudos, se hacían los fuertes y presentando eso, ¿no? Y bueno, hablas regresando un poco a, ¿cómo se llama? A Deep Purple, que también fue uno de los buenos grupos, Deep Purple con Led Zeppelin y Black Sabbath, ¿no? Quizá por ahí también vendría Rainbow, ¿te acuerdas? Entonces Sí, son Rainbow como que también. de los grupos que de ahí parte, ¿no? Parte mucho y son, no podemos decir a lo mejor que Black Sabbath fue, bueno, quizá por su atrevimiento y por lo que dices que se escuchaba más pesado y denso y más oscuro, ¿no? Yo creo que tuvieron la fortuna de encajar en esa, pues en ese rollo también de la oscuridad, ¿no? Estaba Veloz y Ujú. o sea, tenían buenos músicos, Ujú. pero a mí me parece que también Led Zeppelin, Raúl, para mí fue un gran grupo, muy importante también. Se escuchan las voces, se escuchas las guitarras de Jimmy Page, las voces de Robert Plant, Bonham. eh, para mí era como la banda perfecta, ¿no? Ujú. Con buenos músicos y las canciones, Raúl. Stairway to Heaven, o sea, o sea, todo un himno, ¿no? Entonces, vemos como entre Led Zeppelin quizá y Black Sabbath empezaban ahí, el otro con sus gritos, estos con sus acordes, con sus riffs. Y también pues venía Deep Purple, pues nunca podemos, tantos músicos que tenía Deep Purple, Raúl, vocalistas que pasan por Deep Purple, ¿no? Ujú. David Coverdale y por Rainbow, por ahí Dio, y pasan buenos, Richie Blackmore. Richie Blackmore, ándale, entonces imagínate, Richie Blackmore, eh, ¿quién tenemos? Jimmy Page y Tony Iommi. Que para mí, pues esos tres guitarristas, de verdad, pues fueron grandes, ¿no? Sí, son grandes. Sí, hablando de Rainbow, ¿no? Ahí en Rainbow estuvo Ronnie James Dio, estuvo Richie Blackmore también estuvo ahí en esa después de cuando salieron de Deep Purple. Claro. Em, y también dieron buenas canciones de ahí y Sí. de nuevo, de ahí sacaron nuevas bandas, ¿no? Después de ellos, ya tal vez no con el mismo éxito que tuvieron con Deep Purple. Deep Purple hasta la fecha todavía siguen siendo discos. El año pasado precisamente sacaron un disco nuevo. Ya la verdad están muy grandes. Ya. Y sin embargo estaba aceptable el disco. Yo lo escuché y dije, está bien. O sea, la verdad, para alguien que tiene ya como 70 años, Sí. o sea, todavía está bastante bien. Se perdieron un poco también. Se perdieron un poco de ahí, pero sí hubo muchas bandas. En esos 70s, fíjate que hubo mucha experimentación y Sí. entonces salió muchas cosas, ¿no? Y debido también a esa experimentación es cuando también sale ahí el punk, que ya habíamos hablado antes, que casi mata al heavy metal en los 70s, ¿no? Porque famoso punk. sí, sale el punk y fue lo que toda la gente quiso empezar a escuchar o a tocar.
y se hizo lo que fue lo popular, ¿no? A pesar de que el punk en sí era eh, antagonista, digámoslo, anarquista, y no le gustaba nada de lo comercial ni nada de eso. Sin embargo, fue lo que se hizo comercial y fue lo que se estaba vendiendo y lo que la gente quería estar escuchando o estar creando. También porque era muy fácil de tocar. Que sí pegó. Ojo. Sí, sí pegó, ¿no? Y es a mí de repente me gusta escuchar un poco de punk de vez en cuando. Pero, o sea, sinceramente, o sea, lo que es musicalmente, sí es el género que es muchísimo, muy fácil de tocar, 3 acordes normalmente. Sí. No necesitas tener una gran voz y solamente necesitas escribir las canciones, ¿no? Y estar quejándote de algo. Sí. Eso es lo que es en sí, ¿no? O sea, de nuevo, sin menospreciar el punk. Tiene su lugar. De nuevo, a mí me gusta, hay canciones que me gusta oír mucho del punk, sobre todo de los inicios del punk, hay muchas que me gustan oír, hay punk mexicano que me gusta oír. Pero pues hay que ser sinceros, eso es lo que es, ¿no? Ramones y todo ese rollo, ¿no? Sí, pero es que sí salió que Ramones, Sex Pistols, ya más tarde salieron Bad Religion, en México está Vómito Nuclear. Entonces hay varias bandas, ¿no? Así que no venía preparado para comentar así de bandas, así de punk. Luego vamos a hacer un episodio del Hay punk. una banda de punk de Perú, incluso, que es muy buena también. Y como dices, entonces, o sea, el punk quería meterse, se metió un poquito, sin embargo, pasó lo que con el grunge acá en Estados Unidos, ¿no? El grunge como que de repente quiso opacar, que sí lo opacó, ¿no? Pero no se dejó y después volvió. se perdió el grunge y el heavy metal siguió. Pasa algo parecido. Sin embargo, pues el punk pasa después, vamos a hablar en otro episodio del punk y el post-punk, ¿no? Que también hubo muchos grupos que pegaron. Sin embargo, fíjate que yo creo que la gente estaba, como dices, el punk era más sencillo, más fácil y era otro tema y otras letras, ¿no? Y entonces venía, imagínate, no podías compararlo con los guitarrazos, con los acordes de estos grandes guitarristas que hemos dicho, ¿no? Entonces se empezaba ya entonces a experimentar y empezamos a ver, Raúl, los verdaderos virtuosos ahí, ¿no? Entonces imagínate, pues todos voltearon a ver a todos esos grupos, ¿no? Deep Purple, Rainbow, vocalistas también que estaban por ahí, Ian Gillan, David Coverdale, Glenn Hughes, que pasaron por ahí por Deep Purple, y luego los que pasaron por Rainbow, ¿no? Muy interesante, ¿no? Como sí, por Black Sabbath también. Acuérdate que Dio después Ronnie se fue su propia a Black Sabbath. Sí, cuando salió Ozzy. Exacto, y después hizo su propia banda de heavy metal, Dio, ¿no? Ronnie James Dio. Muy bueno, también uno de los mejores vocalistas de metal que ha habido. Sí. Es definitivamente, no sé si lo pondría yo en el número 1. Es difícil, pero yo siento que por lo que hizo y por la leyenda que es y por la voz, claro, tal vez me atrevería a decir que sí ha sido el mejor cantante de heavy metal. Sí, es bueno. Inclusive cuando escuchas la canción de Rainbow in the Dark, sí, no. O sea, ¿Qué poder tenía? No, sí tenía muy buena voz, ¿no? Y yo creo que fue un buen reemplazo para Ozzy en lo que fue Black Sabbath. No duró mucho, sí, pero fue un buen reemplazo de ahí. Y entonces, Raúl, ¿estás de acuerdo o estamos de acuerdo en que Black Sabbath, de alguna manera, fueron los que iniciaron, los iniciadores o los que inventaron el heavy metal? No lo sé porque había más, no sé. ¿Tú qué piensas? Yo digo que sí, yo digo que el heavy metal fue creado por ellos. Y sí digo que Tommy Iommi fue el que dio el ritmo, el tono a lo que era el heavy metal, ¿no? ¿Le quitas a otros grupos entonces o no? ¿Qué piensas tú? O sea, sí, yo digo que sí, Black Sabbath es el que se oye más como heavy metal. Ok, por lo que sin embargo, o sea, yo creo que Deep Purple, yo creo que hasta Led Zeppelin tuvieron algo un poco que ver para, de cierta manera, influenciar, tal vez una década después, el sonido. Entonces dejamos a... Pero el padre yo siento que fue Black Sabbath, ¿no? Tommy Iommi. Sí,
pienso que también, pero tampoco quiero dejar fuera a Led Zeppelin, porque para mí Led Zeppelin es uno de los mejores grupos y yo por encima de Black Sabbath por muchas razones. Claro, tocaban de alguna manera diferente, ¿no? Black Sabbath un poquito más, como dices, más oscuro, más pesado, quizá, si quieres. Y bueno, yo pondría, para no dejar afuera, Deep Purple, Rainbow, Black Sabbath y Led Zeppelin, se me hace como que esos buenos grupos, ¿no? Podríamos dejarlos como la base principal. Como la base, que ayudaron a crear el heavy metal. Porque había otros, ¿no? Ya habíamos hablado que los Kings, que Cream, que el The Who y otros Iron Butterfly, otros Blue Cheer, que también, ojo, ¿no? Venían pegando ahí, pero... Sí, pero más como rock, yo siento. Se perdieron. Pero digo, personalmente yo siento que era más eso como rock, tal vez como hard rock, hasta si lo quieres ver, algunos de esos psicodélicos. Pero yo siento que lo que fue ya el movimiento del heavy metal fue con las primeras 4 bandas que estábamos comentando antes, ¿no? Claro, buenas bandas. Entonces en eso estamos pues de acuerdo, ¿no? De alguna manera. Que a lo mejor te gusta más a ti Black Sabbath, ¿no? Yo sé que te gusta más Black Sabbath y a mí me gusta más Led Zeppelin, ¿me entiendes? Sí. Increíble banda, ¿no? También. Y fíjate, entonces, de alguna manera, Raúl, en esa época de los 70s, entonces fue clave, ¿no? Súper clave para que naciera el heavy metal, ¿no? Como dices tú, no llamándole subgénero, llamándole como ese género, ¿no? El género del heavy metal. El heavy metal. Y venían también, siento que abajo, venían otras bandas pegando duro y una que se me ocurre, que siento que también puso unas bases muy importantes, una de las bandas más importantes a nivel mundial, pues Judas Priest, ¿no crees? Para mí, en lo personal, despuesito, porque fue 78 por ahí, que sacó uno de los álbumes muy buenos. Entonces yo pienso que en el 76, Stained Class, 78 me parece. Ese álbum se escuchó muy heavy metal. ¿No? Sí, ya empezaba en eso. Ya empezaba. Entonces, fíjate qué brinco, porque fue un brinco. Pero fíjate que fue chistoso eso, ¿no? Porque si escuchas los primeros álbumes o las primeras presentaciones, si tienes la oportunidad de verlas en YouTube, de Judas Priest, para nada sonaban heavy metal. Ellos andaban todavía como que buscando su ritmo y todo eso, y de nuevo, tal vez cayeron un poco en lo que era entre hard rock y psicodélico. Por ahí empezaban. Inclusive no se vestían más como, ¿qué te parece? 38 Special. Sí, o sea, si buscas grupos de los 70s de rock y ves las presentaciones que se hacían en la BBC en Londres o... no recuerdo cuál era el programa que se hacía en Estados Unidos, pero había 1 o 2 programas que hacían presentaciones en Estados Unidos y donde salían de nuevo grupos como 38 Special, salían grupos como Cream y todos ellos. Todavía tenían todos ese mismo look que era un poco similar al último look que usó Led Zeppelin. Puede ser. ¿No? Pantalones acampanados, las camisas holgadas, de botones, ¿no? Puede ser. Y no es el Judas Priest que conocemos de cuero. No, porque yo creo que hay un avance, ¿no? También, como todo, Raúl, hay un avance y pues tienes más experiencia, ¿no? Y experimentas, pero rapidito se fueron para arriba y pues le llaman a Rob Halford el dios del metal, ¿no? Por algo, ojo, o sea, y una voz extraordinaria. Tiene muy buena voz y como dices tú, ¿no? Ellos son los que vienen a salvar el heavy metal, ¿no? Porque de nuevo, si Judas Priest se formó en 1970 en Birmingham, cuando estaba formando el heavy metal, pero en sí el primer disco que ya fue considerado heavy metal, que es el British Steel, que ya salió ya en 1980, más o menos. Sí. O sea, estás hablando de que tardaron más o menos 10 años en tener ese sonido que les gustaba, ¿no? Inclusive una historia chistosa de eso es que el cambio de look en 1980 de Judas Priest se hace porque un día llega Rob Halford vestido todo de cuero. Y lo ven sus compañeros de Judas Priest y dicen, mira, eso nos gusta, vamos a vestirnos todos así de cuero, ¿no? Sí. Y se hace el estilo del heavy metal, se hace así, es con cuero, estoperoles, picos y demás, ¿no?
Y lo que no sabían en esa época sus compañeros de Judas Priest es que Rob Halford era gay, había salido de un club gay y así se había ido vestido. Así. Entonces la vestimenta era en sí de la vestimenta que se usaba entre 70s, 80s para ir a los clubs gays. Sí. Y eso es común en la película de Freddie Mercury, en la película de Queen que hicieron, También. Bohemian Rhapsody. Ujú. Hay una escena donde salen precisamente gente vestida así cuando estaban en un club gay. No es nada nuevo. No. Village People también lo sacó. Con O sea, sus, como dices, todo de piel. Sí, todo de piel de cuero. Y Sus boinitas, su cachuchita, sí. ¿no? Que no... que sí. después Rob Halford se lo tomaron así de que eran los malos, ¿no? Y yo recuerdo siempre que cuando pasaban las presentaciones de Judas Priest en los 80s, ¿no? Y salía la banda y no empezaban a tocar, sino que se oía la motocicleta. Exacto, y salía Rob en su motocicleta, en una Harley enorme, Sí. y dándole al motor, ¿no? Y todo, ya una vez que ya salía y la gente ya como que empezaban a la gritadera, entonces empezaban a tocar, ¿no? Sí. Que muy padre, por cierto. Esa era una de las mejores entradas que yo he visto en heavy metal. Digo yo, no, esa sí es una entrada. Yo lo vi en concierto con la moto y padrísimo escuchar y verlos en concierto a Rob Halford es otro rollo, Raúl, de verdad Sí. es otro rollo. Y bueno, entonces vemos cómo hubo un cambio, ¿no? 70 y por ahí. Pues ya 80s. Ya 80 claro, fue cuando fue el cambio. 80s fue cuando se vio pues esas guitarras, ¿no? Esos guitarrazos, esos riffs, los verdaderos riffs ya empezaban, esas voces, la voz de Rob Halford o Dio, Ron James Dio, y ya entonces se podía decir que se abrían más bandas, ¿no? Se venían la nueva ola, ¿no? De British, la nueva ola de heavy metal británico, que también pues estaba Saxon, estaba Iron Maiden, estaba Tigers of Pantang, estaba Raven, estaba Def Leppard, estaba AC/DC, o sea, todas esas bandas que aunque después se volvieron un poco más hard rock, pues todas esas empezaron como heavy metal, Raúl. Se presentaban por lo menos hasta Def Leppard, que ahorita no, quizá no sea heavy metal, pero todas esas bandas se presentaban como, aquí estamos como una banda más de heavy metal y pues traemos esto, les ofrecemos esto y pues ofrecían bastante en esa época, Raúl. Y bueno, no podemos olvidarnos de Scorpions, al ladito allá en Alemania, que también se presentaba con una banda de heavy metal, ¿no? Sí. O sea, después experimentaron, hicieron sus cambios, le bajaron un poco la velocidad, las rayitas, y se empezaron a meter, como hemos hablado, entre la ore, entre el glam, entre ahí, pues para vender más discos. Pero pues empezaron ahí, ¿no crees? En el heavy metal, todas estas bandas, ¿no? Algunas, yo digo que Def Leppard, si tal vez se anunciaban como heavy metal, digo, no, hard rock. O sea, ellos sí también nunca fueron heavy metal, fueron hard rock. Claro. Y está bien, o sea, a mí me gusta Def Leppard. Sí. Digo, no critico por eso, ¿no? De que sean así, sino simplemente digo que no siento yo que si ellos llegaron a presentarse así, digo, no, pero de nuevo, muy buenos músicos, muy buenas canciones. Claro. Joe Elliott, muy buen vocalista. Entonces, o sea, sí es una muy buena banda, ¿no? Definitivamente heavy metal diría yo, no, pues no. Sí. Pero hablando de eso, pues en los 80s, pues estamos hablando de Diamond Head, ¿no? Que también sacaron uno de los mejores álbums, Lightning to the Nations. Alguna gente considera, y esto también es debatible un poco, ¿no? AC/DC en heavy metal, tal vez diría yo que también están en la línea entre hard rock, heavy metal personalmente, ¿no? Pero el Back in Black, muy buen álbum, que yo creo que sí rayó más en el heavy metal que en el hard rock, ¿no? Estamos hablando también de Inglaterra, de Motorhead, con el Ace of Spades. Motorhead. También ellos ya fueron los que empezaron a dar ese tono de, ¿sabes qué? El heavy metal no solamente es a un cierto ritmo y a una sola velocidad, ¿no? Vean esta velocidad, ahora la vamos a meter más rápido. Wishbone Ash también, sí. Buenas bandas. Sí, Saxon con Wheels of Steel. Saxon. Y ya el proyecto solista, porque ya había abandonado Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Entonces, claro. Ozzy saca Blizzard of Oz. Sí. También un muy buen álbum, ¿no? Que pegó muchísimo y sacó unas muy buenas canciones. Y yo me atrevería a pensar que oyéndolo en los 80s,
yo digo que también ahí empezó un poco lo que es el power ballad, porque de ahí él, Ozzy, tocó unas canciones lentas ahí Sí, en el Blizzard of Oz. sí, cierto. Y ya hablando de eso, como él ya había salido de ahí, entonces ya está cuando Ronnie James Dio ya está en Black Sabbath, ¿no? Claro. Entra a reemplazarlo y es ahí donde crea los cuernos, ¿no? Los famosísimos cuernos, que es el símbolo universal del metal. Exacto. Que es lo que todos dicen, si vas a un concierto y tienes que estar haciéndole los Con la cuernos en el manita, metal, ¿no? sí. Así En, los tres ojo, no los tres, los dos, ¿no? no, o más los dos. Ojo, los dos. Y en los conciertos de rock y de metal. Sí. No se vale que lo hagan en cualquier otro lugar, no inventen. No se vale ya. Sí, no, o sea, hasta tan pena. O sea, no inventen, no hagan los cuernos en otro lado. Y fíjate, entonces, ya, Raúl, ya eran buenas bandas, ya se escuchaban padrísimo, ¿no? La batería, la guitarra, el bajo, sin haber tanta tecnología todavía, pero fíjate, ya esas bandas ya estaban, o sea, súper, ¿no? Scorpions, hablando rapidísimo de España, ¿no? Para no dejarnos a Nueva No, España. sí, que Barón seguirlo, ¿no? Rojo, Sangre Azul, Ángeles del Infierno, Sí, New. Banzai, buenas bandas también. Sí, había otra banda Raúl. que se llama New, también salió ahí en New. eso. En México salió Cristal y Acero, salió Next, salió Wizard. No recuerdo si fue de los 80, la verdad, pero salía con el guitarrista precisamente que se apellida Wizard. Y él falleció hace poco. También muy buen guitarrista él. Y también él tenía esas canciones Pues, así todavía de heavy metal. Había. El trans metal sale de ahí, ¿no? También que estamos hablando de ahí. Inquisidor. Sí. Y salen grupos como... es que también eso yo los considero hard rock, pero también Coda está ahí como que medio queriendo algunas canciones, pero también yo lo considero más como hard Bueno, rock. pero si te vas a Coda, Raúl, te vas a Megadón, ¿cómo se llama? Megalotón, ¿no? Megalodón. Megatón. Megatón. Megatón con Chava. Con Chava Aguilar. Sí, yo creo que ese era más heavy metal, tienes razón. Megatón era más... Porque de ahí, no sé qué pasó, estaba muy heavy. Megatón estaba súper heavy. Y después deja la banda y se va con Coda, que ya son más fresas, vamos a decirlo así. Ya no era tanto el heavy metal. Querían, sí, había partes de heavy metal, pero también, bueno, comerciales, ¿no? Entonces tenemos a Crazy Lazy, Mortuary, Fungus también, había una banda, Luzbel, Transmetal, Brujería incluso, Luzbel. ¿no? Luzbel y todos esos, ¿no? Entonces, había buenas bandas también, Raúl, en los 80s en México, ¿no? Sí. Está el Acero y Bueno, ojo que España. Brujería son de varios lugares. Y creados en California. Pero, ahí se crearon en California. Exacto. Pero sí, o sea, es lo malo, ¿no? De que chicanones acá son sí, pues algunos lo nacieron que era en México, Juan Brujo, ¿no? sí, Juan Brujo y el pinche Pitch salieron de México. De México, por eso te digo. Y después de ahí, pues los originales era Casares, también era mexicano o de sangre mexicana. Exacto. Raymond Herrera era, creo que es puertorriqueño él. Por ahí. Sí, creo que es puertorriqueño él. Ahí, si no, alguien me corrige por ahí. Sí. Estaba también tocando gente de Carcass de Inglaterra, estaba tocando, pues cuando empezaron también tocó Jesse Pintado, también sangre mexicana, que tocó con Napalm Death. Exacto. Muy bueno también, muy bueno también ese cuate. Lástima que falleció tan joven. Y bueno, Raúl, vemos entonces, hablamos un poquito en cuanto a cómo empieza, ¿no? El heavy metal en Birmingham. ¿Qué bandas? Después, ¿cómo empieza a progresar, ¿no? ¿Cómo empiezan otras bandas a salir? Hablamos de las bandas de Inglaterra. De repente el power metal, no nos vamos a meter tanto ahí porque pues power metal, vamos a respetar el power metal. Después vamos a hablar de lo que era el power metal también en Alemania. Entonces nos vamos a ir un poquito hacia lo que tenemos en el heavy metal. Y entonces, fíjate, Raúl, surgen muchas bandas importantes en los 80s aquí en Estados Unidos también, ¿no? Unas que le pegaban también con el glam, ¿no? Que hemos hablado ahí de New York Dolls y, bueno, los Kiss y bandas así. Sin embargo, bandas importantes, Raúl, que empezaban en esa época también, pues Wasp, ¿no? Estábamos con Wasp. Wasp era heavy metal, Queensryche.
Queensryche, Pues tal vez hard rock, pero no heavy metal. Se supone que es heavy metal y también rock, metal progresivo, así lo ponen. Si lo ves cómo empezaban Tal vez. como heavy metal, después se fueron experimentando, Ujú. ¿no? Bueno, Pantera, Riot, Scorpions, ¿no? Ya dijimos de Alice Cooper. O sea, Sí. son bandas importantes que ahí estaban. Después se vino Lizzie Borden, ¿te acuerdas? Que todavía también hay un poquito de espectáculo maquillándose. Y bueno, o sea, cuando hablamos ¿te acuerdas en el episodio del glam? Ujú. Hablamos de bandas, pues, Rat, ¿no? Quiet Riot, Twister Sisters. Y te pregunto entonces, ¿cómo se presentaban esas bandas? Ya, o sea, dejando el glam, Ujú. ¿cómo se presentaban entonces esas bandas? Quiet Riot era todavía pegándole al heavy, ¿Verdad? pero la mayoría de esos se presentaban los anunciaban como hard rock. Muchos de ellos los anunciaban como hard rock. Entonces fue difícil ahí hablar eso, ¿no? Porque cuando hablabas del heavy metal, cuando hablabas en Sí. eso de los 80s, pues estabas hablando más yo creo que de los que pegaron así entre glam y heavy metal, pues era Wasp. Era la banda que estaba ahí justo en esa línea, ¿no? Claro. Porque sí tocaban un poco más pesado. Pero ya hablando de heavy metal, pues fueron los que decían, nosotros nos queremos ver como niños bonitos, ¿no? Sí. Que fue el glam. Y entonces estamos hablando de Metallica, estamos hablando de Megadeth, estamos hablando de Testament, estamos hablando de Anthrax, estamos hablando de Bueno, que esas ya... bandas así de nuevo, ¿no? Que era heavy metal, pero ya con el subgénero de otra cosa. Pero seguían con la idea del heavy metal. Con el subgénero de... Con el subgénero de thrash, speed. ¿Y qué más? Estamos hablando de un Venom, ¿no? Sí. Venom, que fueron también de los que iniciaron el black metal. Y ojo que si buscas tú heavy metal, bandas de heavy metal, se clava Metallica, ¿eh? O sea, la ponen mucho a Metallica porque también estaban viendo aquí en la mejor banda más importante del heavy metal, nada. Iron Maiden las comparan o Metallica, ¿no? Muchos se van por Iron Maiden, también quizá porque Metallica se fue por el lado del thrash y el speed. Sin embargo, vuelve Metallica pues a lo mismo, ¿no? A heavy metal, fíjate. Se desprende un poco, se olvidan un poco, a mi parecer, ya hemos hablado de eso, se olvidan un poco de las raíces y se meten mucho al heavy metal, ¿no? O sea, después del Black Album, que fue muy bueno, del álbum negro, para mí fue el de los últimos así buenos, en lo personal, ¿verdad? Muy, muy buen, elaborado, producido por Bob Rock. Fue buenísimo. Y ese lo catalogan mucho como heavy metal, fíjate. Lo presentan mucho ahí como grupos importantes de heavy metal porque para atrás era más atrás, después quisieron rescatar. Sin embargo, como que ya hablábamos que lo más importante para ellos ya son las giras, ¿no? Yo creo que las giras. Sí, ya a estas alturas esas bandas ya no viejas ya es más hacer tour con el material que tienen que sacar nuevo material. Su billete. Sí, de repente hubo de los últimos álbumes de Metallica todavía algunas canciones que están rescatables. El Dead Magnetic a mí me gustó. De los últimos ya no he escuchado, creo que hay un álbum amarillo, la verdad no estoy seguro. Pero sí hubo varias cosas que sacaron que no me gustaron mucho. Sí, inclusive por ahí después, durante la grabación del álbum negro, Kirk Hammett casi se sale. Porque habían querido quitar un poco los solos de guitarra y eso no le pareció a él. Y entonces ya llegaron al acuerdo de decir, no, pues es que eso es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Los solos. Sí. Eso también es otra cosa interesante, ¿no? Del heavy metal. Tiene que haber solos de guitarra. Solos, ándale, eso. Esa es una de las cosas también que tiene que haber. La excepción es el nu metal, que sigue siendo heavy metal. Sí, y ellos sí dijeron, no solos. Entonces dijimos, bueno, ok, si tú consideraste que eso dentro del subgénero quieres hacerlo así, está bien. Sí. Pero normalmente es una de esas cosas. Tiene que haber guitarra distorsionada, tiene que haber un solo, al menos un solo de guitarra. Bueno, solo. Y tiene que ser un buen solo de guitarra, ¿no? Estamos hablando de solos como los que hacía Randy Rhoads, como los que hacía Kirk, como los que hacía Dave Mustaine. Estamos hablando de Marty Friedman. Estamos hablando de todos esos grandes guitarristas, ¿no? Estamos hablando de gente como Steve Vai, cuando estaba en White Lion, creo que estaban ahí.
¿Quién? Steve Vai. Steve Vai No, estaba bueno, en White Lion o en Whitesnake, no me acuerdo. Steve Vai pasó por Whitesnake en el Whitesnake, 80, en el ándale. de Sleep of the Tongue y ya Sí. después. En The White Lion, Vito Bratta. Ándale. Ese es de mis favoritos. Vito Bratta o Sí, en George Lynch, Sí, y en Vivian Campbell, todos esos. Vivian Campbell Bueno, también, bueno. hay bastantes. Sí, hay muy buenos guitarristas, de ahí salen mucho, ¿no? Estamos hablando de un Yngwie Malmsteen, ¿no? Sí. También tremendo, ¿no? Sí. El cuate, hasta Satriani cuando empezaba y quería tocar así en algunas bandas, ¿no? Y también experimentó mucho con eso. Inclusive mucha gente iba a tomar de los guitarristas de heavy metal y los que llaman los virtuosos de la guitarra fueron a tomar clases con él. O sea, Satriani dio clases a muchos de los guitarristas de hoy. Aquí Hammett le dio. Sí, y una de las historias que se tienen de Randy Rhoads, por ejemplo, es que durante las estancias en los tours y lo que fuera, se iban todos a su cuarto de hotel y lo que sea, y él buscaba gente que diera clases de guitarra. Obviamente tenían que ser buenos, y él los llamaba y los contrataba para que fueran a su cuarto a darles clases. Entonces él tomaba clases en el cuarto, en lo que estaban ellos descansando, digamos. Él estaba aprendiendo y seguía aprendiendo más y más y más. Muy, muy bueno también, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles son las características o lo que se catalogaría como heavy metal? O sea, los sonidos serían entonces, ya empezaban riffs, ¿no? Buenos riffs, rápidos. A lo mejor no tan rápidos, pero bueno, riffs. La batería también, el doble bombo más acelerado. Los acordes, ¿no? También la voz, un poco más rápida entonces, ¿no? Y lo que dijiste muy importante, Raúl, lo que hemos hablado, un solo de guitarra que siempre nos estaban acostumbrando los grupos de heavy metal, un buen solo. Ya hoy por hoy ya no hay solos, tanto grupos que también me da tristeza, grupos de metal progresivo, algunos ya no tienen solos, se van más por la teclado, sintetizador, cambios de ritmo, que está padre, a mí me encanta lo progresivo. Sin embargo, les falta, ¿no? Les falta eso que, bueno, después ya vemos cómo fue cambiando. Y, por ejemplo, bandas de heavy metal puro. Claro, hay muchas hoy en día, hay unas muy interesantes, incluso en España, en México, en Estados Unidos, todo el mundo. Pero bandas, Raúl, que nacieron en los 80s y siguen tocando hoy en día y siguen de gira, son pocas, ¿no? No son muchas bandas. Ya no hay tantas. Muchas de esas se deshicieron o por excesos fallecieron algunos de los músicos y demás. También por la vida tan, pues, de excesos, ¿no? Que llevaban de ahí, muchos ya no pueden. La vida loca. Sí, ahora sí que yo sé que esto no es de heavy metal, ¿no? Pero si alguien ha tenido la oportunidad de ver a Phil Collins últimamente, por cierto, va a salir un documental de él. De nuevo, no es heavy metal, pero quiero comentarlos. Véanlo cómo se ve ahorita Phil Collins. Se ve muy mal, muy mal Phil Collins. Y eso que no era heavy metalero. Bueno, exacto. Tuvo problemas de salud, ¿no? Él tuvo problemas de salud. O sea, digamos así. Pero, o sea, de nuevo, ¿no? La gente que tuvo todos esos excesos y demás, o sea, se ven igual o peor, ¿no? Hace poco falleció Paul Diano. También estaba ya en silla de ruedas. Los accidentes también que llegaron a pasar, ¿no? De Randy Rhoads, de Stevie Ray Vaughan, de nuevo, no heavy metalero, pero de nuevo músico, ¿no? Excesos de drogas también. Sí, excesos, alcohol, ¿no? Bonham, ¿no? Que fallece de... Sí, también del alcohol, ¿no? Sí, del alcohol. Muchos. El primer cantante de AC/DC también fallece de eso. Bon Scott, ¿no? Brian, sí, sí. Sí. Bueno, y así pasa, ¿no? O sea, entonces, por eso también ahorita ya estamos en los últimos, ¿no? Nico McBrain se acaba de retirar, porque él ya dijo, ya no puedo. Y sí, ya ves que yo te comentaba, ¿no? De que ya se oye que él ya no puede llevar la velocidad, ¿no? Que requiere Iron Maiden. No, ya no. Y hablamos de Lars Ulrich. Yo creo que a Lars Ulrich le pasa lo mismo. Ya no puede, Raúl. No, tiene una batería presenta 1, 2, 3 baterías las que le pongas, pero muy sencillas, muy minimalistas. Sí. Él ya no puede también, ya no le dio. Él dijo, nada más le vamos a dar hasta aquí ya, y se conformó, y con eso entonces le cuesta trabajo. Nico McBrain, no sé si
Ojo, no sé si nada más creo que de los escenarios se va, ¿eh? Dijo que de los tours. Nomás sí, dijo que él va a tours. estar, sí, él dijo que va a estar ya detrás. Dice que su función ya va a ser otra en el grupo. Claro. Entonces yo creo que él ya no va a grabar. Y por lo mismo, ¿no? Porque no tiene la velocidad para hacerlo. Entonces él tiene que hacerse a un lado. Eso tal vez quiere decir que nada más va a tener algo más como management, digamos. No algo más detrás de escenarios, detrás, producción, ¿no? Igual ya están grandes, ¿no? Yo Sí, creo que también ya están como para... últimos. No nos gustaría, no quisiéramos, pero ya están grandes. Todavía tiene energía Bruce Dickinson, algún otro, pero ya están grandes, ¿no? Y fíjate, vemos entonces qué grupos están hoy por hoy. Estaba viendo Lizzy Borden, a mí me encanta Lizzy Borden también como toca este cuate. El álbum que me gusta mucho, que salió como en el 90, The Master of Disguise, algo así. Buenísima, él se pinta también, hace sus locuras. Uh-huh. Y está por ahí Harmony Sands también, ahorita Harmony Sands. Wasp también. Todavía acaban de venir hace poco, estuvieron en tour. Iron Maiden está en tour. Uh-huh. Judas Priest también está tocando. Queensryche, Pantera está tocando. Riot sacaron Sabotage, creo que tienen una nueva reunión y un buen disco. Scorpions, Alice Cooper, son de los grupos de las bandas de los 80s que pues todavía están ahí, Raúl. Pues ahí en los tours, ahí King tocando. Diamond. King Diamond. También anda en tour. King Diamond, sí. Hace poco también estuvo un poco enfermo, entonces también son de esos que tengo que ir a ver porque ya se están haciendo viejos. Sí, y son bandas buenas, Raúl, que todavía están ahí. Si no las han visto, pues véanlas buenísimas, ¿no? Sí. Sí, ahorita cuando se puede todavía. Exacto. Y bueno, Raúl, pues ya casi se nos está acabando el tiempo. Pues un gustazo, Raúl, de verdad, volver aquí a empezando el año, hablando del heavy metal, de estos temas que nos gustan y pues arrancando con el pie derecho, ¿no crees? Sí. No, y todavía tengo dos cosas más que mencionar del heavy metal, ¿no? Hablando de cuando ya se estaba terminando, ¿no? Estamos en 80s, ¿no? Cuando Judas Priest vino al rescate, ¿no? Pero en Inglaterra, en el noreste de Londres, había un club que se llamaba The Bandwagon, donde ahí establecen la noche de metal con el DJ Night, que se llamaba, y después de ahí se fueron a uno que se llama Neil K. Heavy Metal Soundhouse. Uh-huh. Ahí es donde se juntaban la gente en esa época, porque también era muy difícil encontrar lugares donde tocaran heavy metal y todo ese tipo de música, y entonces ahí es donde iban a escucharlo, a ponerse en onda y todo eso. Y durante esa época, de nuevo, finales de los 70s, principios de los 80s, ahí es donde nace el air guitar, que era con chicos tocando guitarras de cartón. Entonces ellos les ponían el DJ, les ponían las canciones de los grupos de heavy metal de esa época. Y el primero que llegó fue un tipo que se llamaba Rob Lundhouse. Fue el que llegó con una guitarra de cartón y hacía como que tocaba. Como que le daba ahí. Sí, y le funcionó y después llegaron más y más y más y más. Y ahora ahí hasta hay competencias de eso, ¿no? Entonces es algo bien interesante que dónde se crea eso, ¿no? De nuevo también en Inglaterra. Y otra cosa que tal vez poca gente sepa, ¿no? Pero finales de los 80, principios de los 90, había un programa en México que empezó a llevar heavy metal y otro tipo de música, el rock en español, también lo llevaban. Pero como no era, de nuevo, muy comercial y no les querían dar el tiempo, lo pasaban normalmente eso de las 3 de la mañana en el sistema informativo ECO, que era de Televisa. Uh-huh. Y el programa se llamaba Música Sin Fronteras, que era conducido por Alfonso Teja. Entonces, Alfonso Teja, rockerazo ese cuate de seguro, porque llevó a grupos como Dead, llevó a Sabotage, tengo que leértelos por aquí, pero llevó a grupos de nuevo rock en español. Entonces llevó a Caifanes, llevó a Dama, llevó a Sixter, llevó a de nuevo Sabotage, Mara, Escoria, llevó a Wizard, Roxy, estuvo Ultimatum, estuvo allá, estuvo La Cruz de Tijuana, varios ahí. Recipients of Death, esos nunca los había, Sol de Medianoche. Ajá. Estaba otro que se llamaba Angkor Wat. Sí.
También muy buenos. Yo estaba viendo la Pero presentación muchos ahora. tocaron, ¿no, Raúl? Muchos tocaron en el programa, ¿no? Oh, tocaron en el programa, pero salían a las 3 de la mañana. Pero otros ni siquiera creo que tocaron. Bueno, creo que llevaron a Kiss. Me parece que fue Kiss a México Ujú. y nunca tocó, Raúl. Creo que nunca tocaron, ¿eh? Yo, No, por lo no menos, sé, yo pero supe. estoy hablando yo del programa solamente, Sí, del sí, programa sí, pero claro. no sé si en México Hubo alguien que los entrevistó también en un No, programa, pero no pero no tocaron. tocaron. No. Sí, a lo mejor pudo haber sido eso. Lead and Roll también era otro de esos grupos así como el rock urbano. Claro. Devastation. El Tri salió allá. Ahora sí que hubo muchos. La verdad tuvo tuvo muchos grupos que llevaron allá, pero de nuevo 3 de la mañana, No. no inventes. Y luego tenía que ir uno a la escuela al día siguiente. No, pues ni de chiste. No los dejaban. Sí, de nuevo salió Next. Entonces salieron muchas Tantas bandas. muchas bandas. Y él fue, yo creo que fue uno de los culpables de que se hiciera este movimiento, ¿no? Que tomara un poco de fuerza Claro. en México, ¿no? Porque a Qué pesar de bueno. que era esas horas, ¿no? O sea, ahorita cuando fui a YouTube y yo empecé a ver eso, dije, qué bueno que alguien lo grabó claro. y lo subió. Porque ahí todavía pudo uno ver las pocas presentaciones que se hicieron allá de esos grupos, ¿no? Y el empuje que empezaron a darle en esa época, ¿no? Y de Exacto. nuevo el Chopo, ¿no? El No nos Chopo. cansamos de mencionar al Chopo porque era donde agarrábamos música, entonces. Música, ¿no? Playeras, Sí. discos, CDs, todo, ¿no? El Todo famoso había por ahí. Chopo de México, en la Ciudad de México. Pues qué padre, Raúl, qué padre hablar de todo esto y buenas bandas, Ujú. bandas. Y pues hay otras que por ahí quizá no mencionamos, también buenas, y hay otras más comerciales, ¿no? Pero Sí, no, pero díganle a la gente que nos pongan ahí en los comentarios, ¿no? Las bandas, Sí. porque son tantas bandas que no podemos. Y sobre todo, ¿qué abarcar todas. piensan? Sobre todo, ¿qué piensan? ¿Qué opinan de las bandas que dijimos? ¿Quién empieza el rock? ¿Quién lo inicia? El heavy metal, perdón. ¿Están de acuerdo con nosotros o con la historia, ¿no? Sobre todo. Porque hay unos tipos que son, de verdad, les encantan otro tipo de bandas que no son tan comerciales, que también pegaron, se valen, ¿no, Raúl? Ujú, sí. Pero pues, Raúl, un gustazo, hasta aquí llegamos y pues síganos por favor en todas las plataformas, en Spotify, YouTube, por favor denle like a la campanita, síganos. Vamos a seguir dando lata todo este año, ¿no, Raúl? Sí. Todo hasta Aquí aquí. vamos a seguir dando. Estamos intentando tener un horario donde podamos sacar las cosas con más consistencia. Sí, pero vamos. Entonces esperemos que ahora sí podamos hacerlo de una forma. Sí, hay planes, ¿no? Hay planes Sí. de tener invitados, no es fácil. Hemos contactado a algunos amigos, no es fácil a veces por los tiempos, por los lugares donde viven, pero vamos a tratar de hacerlo, Raúl, de tener invitados y bueno, varias cosas, ¿no? Se vienen varias cosas buenas, sorpresas, ¿no? Sí, ojalá y seamos un poco más consistentes en este año Exacto. para poder sacar las cosas. Vamos a hacerlo, vamos a lograr, ¿no? Sí. Y que vive el ruido, no se les olvide. Y pues estamos en contacto, amigos. Síganos. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Bye.